Mi yerno y mi hija llegaron a visitarme, trayendo consigo la calidez de su presencia que siempre iluminaba mi hogar. El saludo fue efusivo, los abrazos apretados y las sonrisas sinceras. Mi hija, con ese gesto que heredó de su padre, me entregó un vestido que le había pedido prestado. Era un detalle simple, pero me hizo sentir cuidada y querida. La noche avanzó y el eco de nuestros pasos se convirtió en susurros mientras cada quien se retiraba a descansar. Las luces de la casa se apagaron una a una, dejando la sala en penumbra y al pasillo envuelto en sombras. Un silencio espeso se instaló en el ambiente, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera vieja del piso. Desperté horas más tarde con la necesidad de ir al baño. Moví las sábanas con cuidado, intentando no hacer demasiado ruido. La casa, tan llena de vida durante el día, se había convertido en un espacio casi desconocido, donde cada rincón parecía guardar un susurro olvidado. Al pasar por el pasillo, mi atención fue capturada por la puerta entreabierta de la habitación de invitados. La oscuridad me impidió ver claramente, pero podía distinguir las figuras de mi hija y mi yerno, sentados en el borde de la cama. «Cariño, disculpa, no fue mi intención empujar con fuerza», dijo mi hija en un tono apagado, cargado de tensión. «Es que tienes que entender que no puedo hacerlo aquí», continuó ella, con su voz temblando levemente. Esta fue la habitación que mis padres usaron cuando aún mi padre vivía. Solo que mi madre decidió convertirla en la de invitados, para no recordar a mi padre. El silencio que siguió se prolongó como un latido contenido, hasta que la voz de mi yerno irrumpió, baja pero firme, pues por eso es que yo quisiera que fuera aquí, porque así nos imaginamos que somos ellos. El aire se tensó de inmediato, y hasta el eco de las palabras parecía pesado, oscureciendo la habitación más de lo que la falta de luz podía. Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar la rápida respuesta de mi hija. «¿Cómo vas a pensar eso?», dijo ella con incredulidad y un dejo de enojo. «No puedo creer que estés diciendo que quieres imaginarte que yo soy mi madre». Se produjo un silencio que parecía dilatar el tiempo. Podía imaginar el entrelazar de miradas, y la tensión contenida en los gestos. «Cariño, no quise molestarte con eso», dijo él al fin, pero su voz sonaba más apagada y derrotada. «Pero lo hiciste», respondió ella cortante y firme, «ahora te quedas en el piso». El sonido sordo de una cobija y una almohada cayendo al suelo se arrastró hasta mis oídos, como un eco que se alargaba en la oscuridad. No fui capaz de dar un paso más. La situación me había robado el aire, el latir de mi corazón ensordecía mis pensamientos y me paralizó la voluntad. La necesidad de ir al baño se disolvió entre la incomodidad y la conmoción. Di media vuelta, con pasos lentos y un nudo en la garganta, y regresé a mi habitación. Al cerrar la puerta tras de mí, la oscuridad de mi cuarto se volvió un refugio, pero también una celda. Me recosté sin encender la luz, con los ojos fijos en el techo que apenas distinguía. Los fragmentos de la conversación que acababa de escuchar seguían flotando en mi mente, como un rompecabezas imposible de armar, donde cada pieza era un reflejo de secretos y anhelos nunca sospechados. Al amanecer me dirigí a la cocina en busca de un vaso de agua, intentando despejar mi mente de la discusión que había teñido la noche unas horas antes, con una sombra amarga. De pronto, un escalofrío recorrió mi espalda. Un calor inesperado se coló por detrás de mí, envolviéndome. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el roce de unos brazos firmes abrazándome desde la espalda. Su contacto fue lento y cuidadoso, mi cuerpo se tensó al instante, mientras su aliento cálido y marcado por un sutil aroma a vino tinto, rozaba la piel sensible de mi nuca. «Cariño, ya se te pasó el enojo», susurró una voz suave, con una dulzura que llevaba el peso de la embriaguez. Era un tono que no conocía, pero que en ese momento resultaba un eco agradable. El aire se espesó en mis pulmones, cada latido de mi corazón resonando como un tambor. Por un instante, todo mi ser se debatió entre la sorpresa y una inexplicable sensación de vulnerabilidad. Giré la cabeza con rapidez, separándome de aquel abrazo que había pasado no solo la distancia física, sino también los límites de lo moral. «¿Pero qué te pasa, yerno? ¿Estás bien?», mi voz salió en un susurro cargado de incredulidad, buscando en su rostro una explicación. Sus ojos, de un café deslavado por el efecto del vino, se enfocaron lentamente en mí. Por un momento, el desconcierto se pintó en su expresión antes de que la realidad lo golpeara.
Se llevó una mano a la sien y sacudió la cabeza, como si tratara de despejar la bruma que lo confundía. Perdón, suegra, su voz se quebró y bajó la mirada, avergonzado. Pensé que eras mi mujer. La tensión se disolvió en el aire como una niebla al sol, dejando solo el pesado silencio y el latir acelerado de mi corazón. Sin una palabra más, se dio la vuelta tambaleante y se alejó por el pasillo, sus pasos erráticos perdiéndose en la penumbra de la casa. Me quedé inmóvil, escuchando el eco de su partida mientras el murmullo del reloj volvía a dominar el ambiente. Y un sinfín de pensamientos y emociones me atravesaron. En el momento entendí la razón de la confusión de mi yerno. El vestido que ahora lucía, un elegante vestido color esmeralda con un corte que abrazaba cada curva con suavidad, era el que yo le pedí prestado a mi hija, para ir a la boda al que estaba invitada. No es que no pudiera permitirse uno nuevo, la verdad es que yo tampoco me preocupé por el asunto hasta la noche anterior. No soy alguien que asista a muchas fiestas, mi vida social quedó relegada a un segundo plano desde que enviudé hace 8 años. A mis 40, la edad ha sido clemente conmigo. Mis caderas mantenían la misma gracia que tenía a los 20, y mis piernas parecían esculpidas por un tiempo que había decidido posarse en mi piel de una manera que rozaba la indulgencia. Aquel día, al probarme el vestido, me miré al espejo con una mezcla de sorpresa y nostalgia. La tela se deslizaba sobre mi figura como un secreto bien guardado, y en ese instante, comprendí por qué los ojos de mi yerno habían dejado escapar un destello de incertidumbre cuando me vio. En eso mi hija irrumpió por el pasillo, con su voz firme, pero con una pizca de fastidio, «¿Y tú, otra vez así?». Aquellas palabras rebotaron en las paredes como un eco cargado de una preocupación que no entendía del todo. «Ya vete a la habitación y descansa, a ver si se te pasa, porque uy no, qué olor el que traes encima». Mi yerno solo dijo, «Bueno, ya voy, luego hablamos». Al llegar a la sala mi hija me dijo, «Uy mamita, te ves muy bella y hasta te pareces a mí con ese vestido. Me alegra mucho que vayas y te distraigas un momento. Quizá logres pescar algo», dijo y se carcajeó. Al escuchar a mi hija, una mezcla de emociones me atravesó como un relámpago. Me acerqué al espejo del recibidor y observé mi reflejo, algo que había evitado hacer en los últimos meses. Mi hija tenía razón, ese vestido se ajustaba a un cintura, con bordados delicados en las mangas, realzaba mis facciones de una manera que no recordaba haber visto en años. Su risa resonó en la sala, pero yo sentía un eco diferente, uno que venía de tiempos perdidos, de noches en las que esperé a su padre mirando por la ventana, contando las estrellas y rogando que una de ellas le indicara el camino de vuelta a casa. «Ay, hija, yo ya no estoy para esas cosas», repetí, intentando que mi voz sonara tan segura como lo estaba mi corazón de que la época de esos juegos había terminado para mí. «Hace ya mucho que pasó mi tiempo, porque tú bien sabes que para todo hay tiempo. Yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, nací, crecí y pues ya estás tú, ahora solo me falta lo último, alcanzar a tu padre». Vi como el rostro de mi hija se oscureció un instante, el brillo de sus ojos titubeó como la llama de una vela a punto de apagarse. «Eso no lo digas ni en broma, mamá», dijo con un tono que no logró disimular la preocupación. «Tú eres todavía muy joven para pensar en irte. Mi padre se fue porque se descuidó y no supo administrar la vida que se le concedió». Suspiré tratando de aliviar la tensión que sentía acumularse en mi pecho. «Sabes, hija», le dije, «creo que también yo descuidé a tu padre, porque debía ayudarlo. Por eso creo que es necesario que tú ayudes a tu marido. Porque parece que lleva el mismo camino de tu padre. Últimamente está más con sus amigos y con sus copas que contigo. No sé, pero creo que si yo hubiera detenido a tu padre cuando salía, quizá aún estuviera con nosotras». «No, mamá, no es culpa tuya», dijo acercándose con un ademán suave, sus manos acariciando el borde de mi vestido para ajustar el cuello y esconder la etiqueta rebelde. La suavidad de su toque era un recordatorio de que la vida seguía, de que había manos nuevas que tejían el presente, aunque yo aún luchara con los hilos del pasado. «Más bien ahora ponte tu mejor loción y ve a disfrutar esa fiesta», ordenó con un destello de firmeza en sus ojos, esos mismos ojos que reflejaban tanto de él y tanto de mí. La mencionada loción, de aroma a jazmín y sándalo, descansaba en la repisa junto al espejo, su frasco de vidrio bruñido atrapando la luz del atardecer. Al tomarlo en mis manos,
Un breve temblor recorrió mis dedos, y su fragancia, familiar y nostálgica, invadió el aire. Quizá logré pescar algo, susurré para mí misma, esta vez sin la carga de la ironía, sino con una ligera esperanza que me tomó por sorpresa. Pero lo que nunca pensé fue que quien caería en mi red era mi propio yerno. O no sé quién pescó a quién, pero de que hubo pesca lo hubo. La música suave del piano llenaba el salón con una mezcla de notas alegres y melancólicas, creando una atmósfera que combinaba elegancia y una pizca de nostalgia. Observé a mi alrededor, reconociendo rostros familiares entre la multitud, pero el peso de la nota sobre la mesa me llamaba más la atención que las sonrisas que intercambiaban los invitados. Mi nombre estaba allí, escrito con una caligrafía firme y delicada, sobre un papel de borde dorado. Me senté y dejé que la música y el murmullo de las conversaciones me envolvieran. Entonces lo vi acercarse. Era un hombre de porte distinguido, el tipo de persona que parecía estar cómodamente en casa en un evento como este. Sus ojos se encontraron con los míos y una sonrisa se dibujó en sus labios, irradiando una calidez que contradecía la formalidad del traje que llevaba. «Buenas tardes», dijo con una voz profunda y amable, con un toque de humor. «Parece que seremos compañeros esta noche, ya que mi nombre también está en esta mesa». «Claro, siéntate», respondí extendiendo la mano, sintiendo una mezcla de curiosidad y timidez que no solía caracterizarme. «Soy y dije mi nombre, mucho gusto», dijo devolviéndome el gesto y tomando mi mano con suavidad. «Yo soy tal fulano». El contacto de su piel fue un eco de sensaciones que había experimentado antes, pero no aquí, no ahora. Mi mente se sumergió en el recuerdo del abrazo de mi yerno, la forma en que me había sostenido momentos antes de partir, la calidez de su aliento junto a mi oído cuando me susurró esas palabras llenas de significado. Las emociones eran confusas, una mezcla de gratitud y una inquietud sutil que me sacudía. «¿Estás bien?», preguntó él, interrumpiendo mis pensamientos. Sus ojos buscaban respuestas en los míos, como si pudiera leer entre las líneas de mi expresión. Sonreí, intentando retomar el control de mis emociones. «Sí, claro», respondí con un tono ligero, «creo que mejor que nunca». Él inclinó la cabeza levemente, esbozando una sonrisa medio juguetona. «¿Sabes qué? Yo también, me siento de maravilla», admitió. «Esta noche es especial para mí, y creo que tener una compañía como la tuya solo la mejora». Su mirada se fijó en la mía por un instante que se alargó más de lo socialmente aceptable. Sentí que algo en el aire cambiaba, un ligero temblor en la superficie de lo cotidiano. La pregunta que formuló después fue como un puente que conectaba lo casual con lo significativo. «Y dime, ¿de parte de quién vienes tú, de la familia del novio o de la novia?». Tomé una bocanada de aire antes de responder, notando cómo mis dedos jugaban nerviosamente con el borde de la servilleta. «Soy la mejor amiga de la novia», contesté sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Me alegra mucho que haya decidido rehacer su vida. Es una mujer increíble y merece toda la felicidad del mundo. Aunque, y mi voz se suavizó un poco, me entristece saber que las cosas cambiarán, que ya no tendremos esa libertad de salir a pasear como antes. Él asintió, y por un momento, parecía estar analizando mis palabras, como si tratara de ver más allá de lo que decía. «Bueno, eso tiene arreglo, creo que las personas se encuentran por una razón, y si me lo permites, quizá podría ocupar ese lugar. Sería un honor ser tu nuevo compañero de aventuras, porque yo». No terminó la frase, porque en ese momento, el maestro de ceremonias anunció el inicio de la noche con un golpe sutil en el micrófono. El sonido reverberó en el salón, y todas las miradas se dirigieron al centro. La música se apagó poco a poco, dejando un silencio expectante que envolvía el lugar. Eran las 12 de la noche cuando llegué a mi casa. El aire fresco de la madrugada acariciaba mi rostro, y una sonrisa jugueteaba en mis labios, reflejo de la alegría que llevaba en el cuerpo. La noche había sido perfecta, llena de risas y charlas ligeras, acompañada de copas de vino que me dejaron una sensación de calma embriagadora. No quería que ese momento se terminara, deseaba prolongar esa chispa de despreocupación un poco más. Empujé suavemente la puerta, cuidando de no hacer ruido, y me adentré en la penumbra de mi hogar. No encendí ninguna luz, pues cada esquina, cada mueble me eran tan familiares que podía andar con los ojos cerrados. Mis pies descalzos se deslizaron sobre el suelo frío,
y el silencio absoluto me envolvió como un abrigo. Me dirigía hacia la escalera cuando un sonido inesperado me hizo detenerme. Era sutil, un tintineo cristalino, como el roce de copas chocando suavemente entre sí. Fruncí el ceño y dirigí la mirada hacia la sala. En la penumbra, una silueta se dibujaba con nitidez. Sentado en el sofá, la postura relajada, pero con una tensión subyacente, estaba mi yerno. La sorpresa me dejó inmóvil por un momento. ¿Qué hacía allí a esas horas? ¿Tú qué haces aquí tan tarde?, le pregunté con un intento de severidad que no ocultaba del todo mi incomodidad. No deberías estar con tu mujer. Él levantó la cabeza y sus ojos me buscaron en la penumbra, brillando con un resplandor que no pude descifrar. Usted lo ha dicho, suegra, debería, pero míreme, aquí estoy solo en el sofá. Me aclaré la garganta, tratando de recobrar una compostura que empezaba a resquebrajarse. ¿Pasa algo entre ustedes dos?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutral. Mi yerno soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Y sus dedos tamborileaban sobre el borde de la copa que tenía en la mano. Más bien, ¿qué no pasa? Pero dejemos eso por ahora. Venga, suegra, acompáñame con una copa. El tono de su voz era persuasivo, casi dulce, y noté un leve temblor en mi pecho. La sensación era extraña, casi irracional, y sin embargo ahí estaba, innegable. No creo que sea adecuado, musité, dudando entre mantenerme firme o ceder a esa inesperada invitación. Mi yerno dejó la copa sobre la mesa con un leve golpe y me miró con intensidad. ¿Por qué no? ¿Es malo querer compartir un momento con mi suegra? Si no quiere beber, por lo menos siéntese un instante, necesito hablarle de algo. El aire en la sala se espesó mientras daba un paso hacia él y me sentaba al borde del sofá, con los músculos tensos. Y dime, ¿qué es lo que pasa? No es de mi mujer de quien quiero hablar, suegra, es de usted. Mi respiración se detuvo por un instante y la habitación giró levemente. Una ráfaga de pensamientos contradictorios me golpeó y sentí la piel erizarse mientras el silencio se alargaba entre nosotros. ¿Sabes qué? Mejor sí, dame una copita, respondí con una voz que apenas reconocí como mía. El sabor del vino se derramó en mi boca, ácido y dulce al mismo tiempo, como la situación que se desarrollaba ante mí. Él tomó una respiración profunda y sus labios se curvaron en una sonrisa melancólica. Lo que pasa, suegra, es que yo sabía que era usted la que llevaba ese vestido. No me confundí esta mañana. Hace ya mucho tiempo que es usted la que ocupa mis pensamientos, la razón de mis desvelos y mis silencios. La confesión cayó sobre mí como un golpe seco, haciéndome retroceder en el sofá. Me levanté de golpe, queriendo huir, poner distancia entre ese secreto y mi propia voluntad. Pero mi yerno se levantó también y sujetó mi mano con suavidad. Su contacto fue suficiente para inmovilizarme. No me diga que usted no siente lo mismo, susurró con esa voz tan cerca que sentí su aliento tibio. Y antes de que pudiera responder, me robó un beso, un roce fugaz, un atisbo de lo prohibido. El mundo se desmoronó a nuestro alrededor, y por un instante, el peso de las consecuencias se disolvió en la bruma del anhelo. No hubo pasado ni futuro, solo ese segundo donde el silencio cedió ante el estrépito de lo inevitable. Mi hija terminó dejando a su marido, pero no por lo que pasó conmigo, sino porque ella encontró que su marido andaba de brazo en brazo con otras mujeres de mi edad. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.